Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Teoría Cuántica de Campos. Tal como indica la pantalla, hoy vamos a hablar del postulado de la medida, que en otras palabras se suele llamar el colapso de onda, en fin, esas cosas que ya sabéis que tienen un poco de controversia, pero nosotros lo que vamos a hacer es simplemente ver qué es lo que se entiende por el postulado, qué repercusiones tiene y cómo trabajar con ello. Y si da tiempo, hablaremos también del principio de indeterminación de Heisenberg y de algunas cosillas interesantes. Así que abróchense los cinturones, que empezamos. Muy bien, pues antes de empezar propiamente con el postulado de la medida, déjame decir una cosa previa. Vamos a imaginar que este es nuestro espacio de Hilbert, en plan pictórico, claro, y que está formado por un montón de puntos. Entonces, en este espacio, cada punto representa un estado del sistema, que usualmente pues, se va a describir con una función de onda o un vector del espacio de Hilbert. Entonces, imaginad por un momento que considero que el tiempo cero es este justo en el momento en el que el sistema está en este estado. Entonces, supongamos que el tiempo va pasando y el sistema evolucionará y irá pasando de un punto a otro hasta llegar, por ejemplo, aquí. Entonces, si a esto le llamo estado inicial, pues esto, si queréis, le puedo llamar estado final, si queréis. Aunque final tampoco es, porque esto seguirá evolucionando, pero bueno, por poner un nombre. Y, lógicamente, esto será la función de onda al cabo de un cierto tiempo. Y, como os dije en el capítulo anterior, esto se puede calcular a partir del operador de evolución temporal aplicado sobre el estado inicial. Pues bien, esto que estoy diciendo, que describe la dinámica del sistema, solo es posible si no hay observación. Es decir, que el sistema no se perturba de ninguna de las maneras, es decir, no estamos viendo nada del sistema. Lo dejamos evolucionar sin que hagamos ninguna, por así decirlo, medida. Entonces, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, en este momento, aquí, cuando el tiempo es, pues no sé, t1, por ejemplo, es un tiempo entre 0 y t, hacemos una medida? Claro, enseguida entraremos en qué significa hacer una medida, pero hagamos un pequeño aperitivo e imaginemos que más o menos sabemos lo que es hacer una medida, pero insisto, hablaré después de ello. Lo importante aquí es que cuando hagamos una medida vamos a perturbar el sistema y entonces va a aparecer este fenómeno tantas veces citado por la divulgación científica, que es el colapso de onda, y que a efectos prácticos lo que va a hacer es que este señor que inicialmente estaba aquí, al medir, resulta que puede adoptar cualquier otro estado del espacio de Hilbert, por ejemplo, este. Y entonces, toda la trayectoria que se supone que iba a seguir para llegar aquí desaparece, ya no tiene sentido ninguno, y por tanto este ya no es el estado final. ¿Cuál será el estado final? Bueno, pues si a este punto de aquí, que es un estado de espacio de Hilbert, resulta que es el, no sé, por ejemplo, phi, pongamos que es el estado phi. Podemos interpretar esto como si fuera, por ejemplo, el estado en el tiempo cero. Es como, si queréis, aunque no hace falta hacerlo así, pero bueno, es una opción, podemos llamar a este nuevo estado que obtenemos después de hacer una medida como el estado phi 0 otra vez. Entonces, si queremos saber hacia dónde va a evolucionar este sistema a medida que pasa el tiempo, pues a lo mejor este sistema pues evoluciona de esta manera hasta llegar aquí, por ejemplo. Es decir, que no tiene por qué llegar al mismo sitio donde hubiera llegado si no lo hubiéramos perturbado. ¿Y cómo se obtiene este estado? Pues aplicando la misma receta, aplicando el operador de evolución temporal sobre el estado inicial, en este caso sobre el nuevo estado inicial. Y lo que obtendremos será el estado a cabo de un cierto tiempo. Pues este esquema, digamos, resume las ideas que hay en la dinámica de un sistema. Mientras el sistema no sea perturbado bajo ninguna medida ni nada, pues tiene una trayectoria en el espacio de Hilbert bien definida y determinista, pero cuando hacemos una medida puede saltar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es determinar claramente las reglas del juego cuando se introduce una medida. Y por cierto, si alguien está preocupado porque he dicho que hay una
digamos, es un sistema determinista. Lo es en el sentido de que podemos determinar el vector en cualquier momento si no lo perturbamos, lo cual no quiere decir que podamos saber cuánto van a dar las medidas con certeza, no es lo mismo. Para aclarar todas esas cosas, pues seguid conmigo en este vídeo, que lo voy a intentar explicar. Pues bien, los diferentes puntos que tenemos que tener en cuenta es que para describir un sistema cuántico, lo primero que tenemos que hacer es determinar el espacio de Hilbert apropiado para el sistema. Por ejemplo, en el caso que hemos hecho hasta ahora de la pelota en un aro de radio R, pues vimos que el espacio de Hilbert era aquel que estaba formado por funciones de este estilo, o mejor dicho, por combinaciones lineales de este tipo de funciones, que sean periódicas, etc. Es decir, que determinar el espacio de Hilbert es algo así como ver qué posibles funciones de onda pueden ser implementadas en nuestro sistema y que tengan las condiciones requeridas por el sistema. Una vez tenemos definido el espacio de Hilbert, podemos definir sobre el espacio de Hilbert operadores. Los operadores pueden ser de cualquier índole, pero normalmente en cuántica son operadores lineales. Y la razón, o una posible razón para explicar esto, es que la dinámica de la mecánica cuántica está dada por una ecuación diferencial, la ecuación de Schrödinger, que es lineal. En todo caso, estos operadores pueden ser o no hermíticos o autoadjuntos. Entonces, si un operador es autoadjunto, por ejemplo el operador A, al hacer el hermético conjugado, da el mismo, entonces automáticamente esto se convierte en un observable, algo que se puede medir. Si, por contra, el operador no es autoadjunto o hermítico, entonces este operador B no tiene ninguna magnitud asociada que pueda ser observable. Es decir, no se puede diseñar ningún experimento en el que midamos B. Así que si trabajamos con un operador A que es autoadjunto o hermítico, será observable, y lo que nos dice el postulado de la medida es que los únicos posibles valores que vamos a obtener de ese observable van a ser precisamente los valores propios de este señor. Así que tenemos que solucionar la ecuación de valores propios. Vamos a llamar a esto, por ejemplo, a esos vectores pues AN, de forma que este operador actuando sobre su vector propio va a dar el valor propio multiplicado por el mismo vector propio. Es decir, la típica ecuación de valores propios. Pues bien, cuando hayamos solucionado esta ecuación, aquí saldrán un conjunto de números que son los posibles resultados al medir el observable A. Entonces aquí tenemos que discutir dos cosas. Primero, ¿cuál es la probabilidad de que pase eso? Y segundo, ¿cómo queda afectado el sistema después de la medida? Pues bien, para responder a esto, imaginad que tenemos nuestro estado cuántico al principio definido por una función de onda. Dejamos que pase el tiempo sin perturbarlo para nada y llegamos al estado cuántico en un cierto tiempo t. Y ahora hacemos una medida del operador A, por ejemplo. Pues bien, una vez hemos hecho esta medida, se abre un abanico de posibilidades, y ese abanico de posibilidades viene dado por los posibles vectores propios que tiene el operador A. Por ejemplo, el valor propio A1 o el valor propio A2, etc. Es decir, a partir del momento en el que se hace la medida de un operador A, el sistema estará justo después en alguno de estos estados, en uno de ellos. Y la probabilidad de que esté, por ejemplo, en este estado, viene dado por el producto escalar de este vector propio multiplicado escalarmente por la función de onda justo antes de hacer la medida, módulo de este número complejo al cuadrado. Esto representa la probabilidad, pongamos P1 por ejemplo, 1 porque aquí hay un 1,
la probabilidad de que al hacer la medida el sistema se encuentre en este estado, pues es esta. Si al hacer el producto escalar esto diera 0, pues entonces querría decir que la probabilidad de que el sistema se encuentre en A1 será 0. Y la misma regla pues funciona con todos los demás. O sea, en general, la probabilidad de que el sistema se encuentre en algún estado propio del operador A, pues será, como no puede ser de otra manera, este número. Y automáticamente, si resulta que por completo azar el resultado fuera A2, entonces automáticamente el sistema, a partir de aquí, déjame borrar esto, a partir de esta medida, el sistema seguirá evolucionando, pero teniendo en cuenta que si el resultado ha dado este, por ejemplo, pues ahora el sistema tiene como función de onda el señor A2. Ojo, en el momento este de aquí. Luego, cuando a medida que evolucione el tiempo, pues esto va a evolucionar y es lo que os he dicho hace un momento. Si ponemos el reloj a 0 otra vez, aquí, nuestro cronómetro lo ponemos a 0, por ejemplo, pues entonces para saber en qué estado se va a encontrar después, pues simplemente aplicamos el operador de evolución temporal sobre el estado inicial y tendremos el estado al cabo de un cierto tiempo t, contando a partir de aquí, de este punto. O sea, el operador de evolución temporal actuando sobre el vector propio A2. Insisto, suponiendo que hubiera dado el resultado de la medida A2. Si hubiera dado A3, pues ponemos A3, etc. Y luego, si hiciéramos otra medida, pues ocurriría exactamente lo mismo. Incluso si hacemos una medida de otro operador, pues vale lo mismo, pero con los valores propios, con los vectores propios y los valores propios del operador B. Y no sé si lo he dicho o no, pero si sale este señor, el A2, significa que en el aparato de medida nos saldrá que la magnitud A vale A2. Ese será el resultado de nuestra medida. Si es que, insisto, da A2, que puede dar cualquiera de estos. Así que voy a apuntar esta fórmula por aquí. Y esto es básicamente el postulado de la medida. Entonces, si queréis, aclaro que cuando la gente habla del colapso de onda, pues se refiere a eso, que la onda es la que sea, pero una vez medimos, colapsa, digamos, en alguno de estos estados propios. Eso es lo que se llama colapso de onda. Muy bien, entonces, ¿esto tiene alguna relación con el principio de indeterminación o de incertidumbre de Heisenberg? Pues sí, vamos a ver la relación que hay. Empezamos con la función de onda en un momento dado. El tiempo pasa hasta que este señor llega a ser este estado. Y ahora hacemos una medida del operador A, voy a indicarlo así, por ejemplo. Y por azares de la vida, pues entonces el sistema se convierte o colapsa a, pues por ejemplo, A3, que es uno de los vectores propios de este operador. Y por lo tanto, el resultado de la medida será A3. Por ejemplo, si estamos midiendo la posición, pues aquí puede dar, por ejemplo, 7, que quiere decir que la partícula está en 7, por ejemplo. Y ahora supongamos que inmediatamente después, y cuando digo inmediatamente lo digo para no complicarnos con el tiempo, imaginad que ahora medimos el operador, o medimos la magnitud física B. Y por supuesto, tanto A como B son operadores hermíticos, que es la única manera en la que pueden ser magnitudes observables. Y supongamos que nos da, por el colapso de onda, pues B5. Entonces, al medir B, resulta que nos da el valor B5. Esto puede ser medir, por ejemplo, la posición y esto puede ser medir el momento, la cantidad de movimiento, por ejemplo. E inmediatamente después, volvemos a medir A. Claro, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué dará? ¿A3 o otra cosa? Pues bien, aquí se abren dos caminos. Primera posibilidad, que el conmutador de A con B fuera 0. Entonces la consecuencia de esto es que al volver a medir A, daría lo mismo de antes, A3. Esto si estamos en la posibilidad 1. Así que déjame poner... Bueno, no, sí, esto. Pero supongamos que A y B no conmutan.
Vale, pues entonces eso querría decir que aquí efectivamente podría dar a 3, pero podría dar cualquiera. Por ejemplo, a 7. Es decir, cualquiera, incluido a 3. Pero no está asegurado de ninguna de las maneras que dé lo mismo que ha dado antes. Esto es si estamos en el caso 2 en el que no conmutan. Entonces esto quiere decir que el que conmuten o no conmuten es muy importante de cara a tener un control sobre las medidas de las magnitudes. Y esto es lo que cambia o da el salto definitivo y nos aleja de la mecánica teórica. Porque esto, trasladado a un mundo de pelotas, si por ejemplo vemos que una pelota es amarilla y medimos su color y da amarillo y dejamos que pase el tiempo, estoy hablando de la mecánica clásica, dejamos que pase el tiempo y hacemos una medida de su masa, por ejemplo, ¿no? Aunque igual no es un buen ejemplo, pero bueno, o del radio, en fin, cualquier otra magnitud, por ejemplo la masa, y nos da que la masa es 5, luego cuando dejamos pasar un poco de tiempo y volvemos a medir su color, lógicamente nos tendría que seguir dando amarillo. Y si volviéramos a dejar pasar el tiempo y midiéramos la masa, pues volvería a dar 5, si es que no ha pasado nada extraño. Es decir, que en la mecánica clásica, el sentido común nos dice que si no hay ninguna fuerza, ninguna cosa rara, y mido que la pelota es amarilla, pues seguirá siendo amarilla, a menos que la dinámica del problema cambie de color. Digamos, pero o sea, esto es como de alguna manera decir que existe una realidad incorporada en los objetos, aunque nosotros no lo midamos. Pues en el contexto de la mecánica cuántica, si dos observables no conmutan, implica que no hay una magnitud real o bien definida asociada a la partícula. Y esto es un cambio drástico desde el punto de vista del sentido común. Perfecto, ahora que ya tenemos claro esto, vamos a empezar la descripción del principio de indeterminación o de incertidumbre. Hay gente que le gusta más una palabra que otra. A mí me da igual, la verdad. Vale, entonces mi plan es establecer qué es lo que dice este teorema, porque a pesar de que es un principio, en realidad es un teorema, ya veréis. Pues bien, mi intención es enunciar el teorema, entender todas las implicaciones que nos dice ese teorema, hacer algún ejemplo, y para la demostración de ese teorema os dejaré un link en donde ya hice esa demostración hace 2 o 3 años o 4, ahora no recuerdo, lo hice aquí mismo en mi canal, y así que podéis ver todos los detalles ahí, más que nada para no repetirme. Pero sí que voy a incidir en el significado y en el uso de ese principio o teorema. Entonces la primera cosa que tengo que decir o definir es lo que se llama el valor esperado de un operador, por ejemplo, A. Y en todo momento estaré hablando de operadores hermíticos, o sea, magnitudes observables. Vale, supongamos que el sistema se encuentra descrito por el estado psi, que puede depender del tiempo, en fin, esto, si no pongo el tiempo significa que puede depender del tiempo, o no, o sea que es un caso completamente genérico. Pues bien, muchas veces se pone el valor esperado del operador A de esta manera y a veces se pone el símbolo psi indicando que el sistema está descrito por el estado psi y la definición es el sándwich de psi con el operador A. Pues bien, si nuestro espacio tiene dimensión infinita, entonces típicamente esto va a ser la integral sobre todo el volumen espacial del espacio de Hilbert, la función de onda conjugada, el operador y la función. Si estamos en una sola dimensión, pues entonces no será el volumen, sino que será, por ejemplo, la x, si es que estamos, por ejemplo, describiendo una partícula en el eje x. Pero, por ejemplo, si estamos describiendo una partícula en un aro, pues entonces la integral será angular de 0 a 2pi, por ejemplo. O si estamos hablando, por ejemplo, de la superficie de una esfera y la partícula está en algún punto de esa superficie, pues entonces sería la integral de phi entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y pi de teta, el radio al cuadrado seno de teta, la función asterisco, el operador y la función. O sea que dependiendo de la simetría o del tipo de espacio en el que estemos trabajando, hay que poner pues el volumen, entre comillas, que puede ser simplemente una superficie o una longitud.
Y si estamos hablando de un espacio de Hilbert de dimensión finita, entonces podemos encontrar una base discreta, n, por ejemplo, donde n es un número entero o natural, dependiendo de la naturaleza del espacio de Hilbert. Y entonces típicamente el valor esperado pues se construye a partir de el sumatorio para i y para j de phi i asterisco a i j phi j, donde phi i es simplemente el producto escalar del vector psi con uno de los elementos de la base. Y a i j significa el producto escalar entre i, el operador, y j, donde insisto que estas i's y estas j's o estas n's representan los vectores de la base. ¿Qué base? La que queramos. Entonces, ¿por qué esto es una buena definición para el valor esperado o el valor promedio de un observable? Bueno, lo es por una sencilla razón. Creo que con un ejemplo va a quedar claro de por qué esto es interesante. Supongamos que estamos en un espacio de Hilbert de dimensión 2, por ejemplo, y que encontramos una base de vectores que etiquetamos como, por ejemplo, 1 y 2. Y esta base, por ser base de un espacio de Hilbert, pues será una base ortonormal. Si no, no sería base, de base cuántica me refiero. Y ortonormal significa pues que el producto escalar, este de aquí y este de aquí, son iguales a 1 y que el producto escalar entre esta gente, en el orden que sea, es 0. Muy bien, entonces ahora consideremos el operador A. Como estamos en dimensión 2, solo puede tener dos valores propios o dos vectores propios. Llamemos, por ejemplo, A1 al primer vector propio y al aplicar el operador sobre el vector propio nos devuelve un número real, A1, sobre, o multiplicado por el vector propio. Y lo mismo pasaría si lo aplicáramos sobre otro vector propio. Entonces, imaginemos que tenemos nuestro sistema, por ejemplo, vamos a llamar a estos números pues el número complejo C1, que está descrito en la base esta que nos han dado. Y ahora queremos hacer una medida de la magnitud A. Vale, pues esta medida dará o bien a 1 o bien a 2, tal como os he dicho. Y la probabilidad de que dé este número viene dado por esta fórmula de aquí, el módulo del producto escalar de este señor con la función de onda al cuadrado, y la probabilidad de que dé esto pues es esta. Entonces, claro, como el estado psi está expresado en la base esta de aquí, y aquí tenemos otra base, porque no sé si lo he dicho o no, pero si no lo he dicho, esto es importante. Cuando encontramos un conjunto de vectores propios de un operador hermítico, eso también es otra base posible del sistema. Así que el señor A1 y el señor A2 también es otra base. Entonces, lo más conveniente en estos casos sería expresar este señor en la base esta de aquí, en vez de esta, o sea, hacer un cambio de base. ¿Y cómo se hace un cambio de base? Bueno, pues fijaos, si esto lo pongo de forma compacta, como por ejemplo de la suma desde J, desde 1 hasta 2, de C, J, J, para hacer un cambio de base es interesante introducir la resolución de la identidad por aquí. Entonces, la resolución de la identidad, tal como os dije en capítulos anteriores, consiste en poner aquí una suma, llámale una suma desde K, en este caso desde 1 hasta 2, porque la dimensión, insisto, de este ejemplo es 2. Y aquí hay que meter aquello que os dije, el vector y el vector torcido, por así decirlo, el dual. Y aquí podemos meter cualquier base. Entonces, como nosotros queremos pasar de la base esta de aquí, la original del espacio, a esta nueva base, aquí tendremos que introducir la nueva base, AK. Así que, si lo introducimos, copio esto tal cual, hago un hueco aquí e introduzco la identidad. Y ahora esto de aquí es un número, por lo tanto los números pueden ponerse a la izquierda del vector, y como esto de aquí depende de J y esto depende de K, puedo poner este sumatorio aquí dentro
O dicho de otra manera, lo pongo a la derecha. Y fijaos que esta expresión de aquí es un sumatorio para j. Por lo tanto, j es un índice mudo y esto al final va a ser un número que va a depender solo del índice libre, que es k. Así que yo puedo llamar a todo esto bk. De manera que, por ejemplo, si yo digo ¿cuánto vale b1? Pues es simplemente este sumatorio, pero en vez de poner k aquí, pues pondría un 1. ¿Que quiero el coeficiente 2? Pues pondría aquí un 2 y aquí un 2, etc. Así que pongo por aquí esta expresión y en vez de poner 1 pongo k y así ya sé lo que son estas b's. Entonces, finalmente, si sustituyo todo esto por las b's estas, ya tengo hecho el cambio de base y ahora ya tengo el vector psi expresado en la base apropiada para medir el operador a. Por lo tanto, si me pregunto cuánto vale esto, la probabilidad de que dé el primer valor de a, fijaos que este producto escalar ahora es una tontería, porque cuando multiplique, por ejemplo, por la izquierda por el 1, de toda esta suma, el único que va a sobrevivir va a ser el 1, porque el 1 con el 2 va a ser 0, porque esto es una base. Y finalmente esto me va a dar b1. Así que esta probabilidad en esta base es trivial. Simplemente es el módulo de b1 al cuadrado. Y la misma historia, análoga, tendríamos que hacer para encontrar la probabilidad de que dé el valor a2. Así que lo pongo. La probabilidad de que al medir a dé el valor a2 sería esta de aquí. Perfecto. Entonces, ¿cómo definimos nosotros en estadística normal y corriente? Cuando digo normal me refiero de bachillerato o algo así. Pues en la estadística normal y corriente, cuando queremos saber el valor esperado de algo, lo que nosotros hacemos es, ese algo, ¿cuánto puede valer? En nuestro caso de dimensión 2 puede valer solo dos cosas, ¿no? Vale, pues entonces el promedio será lo que valga en el primer caso multiplicado por la probabilidad de que se dé este caso, más lo que vale ese algo en la posibilidad 2 multiplicado por la probabilidad de que ocurra ese valor. Por ejemplo, si la probabilidad de que ganemos 50 euros es un tercio y la probabilidad de que ganemos, por ejemplo, 10 euros es 2 tercios, en promedio, ¿cuánto dinero vamos a ganar? Pues será un tercio por 50 más 2 tercios por 10. Y si se hace esto, que no sé cuánto da, 70 entre 3 creo. Bueno, pues esto es en promedio el dinero que vamos a ganar. Pues siguiendo la forma normal o habitual o lógica o de sentido común que tenemos para hacer promedios en estadística, lo vamos a aplicar exactamente igual para el valor esperado. Así que entonces definiremos el valor esperado si el sistema se encuentra descrito en psi como la probabilidad de que dé el valor 1, o sea, A1, por lo que da A1, lo que es lo que es A en esa situación, o sea, el valor A1, este valor propio, más la probabilidad de que dé el valor 2 multiplicado por el valor 2. O sea, si ahora sustituimos a P1 y P2, pues cambiamos P1 y cambiamos P2 por lo que hemos calculado, que es esto. Entonces, esto que hemos obtenido se obtiene exactamente igual si hacemos este cálculo. Así que en vez de demostrarlo formalmente, creo que lo mejor es hacer un ejemplo sencillo para que veáis cómo funciona todo esto. Y también para practicar de la notación de Dirac y que veáis que en realidad, aunque parezca muy raro todo esto, en realidad es una tontería. Muy bien, pues vamos a hacer un ejemplo. Vale, supongamos que nuestro espacio de Hilbert está descrito por la base 1 y base 2. Vale, vamos a imaginar que estamos en dimensión 2 y por lo tanto nuestro espacio de Hilbert lo podemos poner como vectores columna, así que una base posible podemos decir que es, por ejemplo, la típica 1, 0, por ejemplo, y 2, 0, 1.
podemos poner aquí cualquier par de vectores, los que nosotros queramos, de manera que sean ortonormales. Muy bien. Y ahora vamos a inventarnos un operador observable, es decir, un operador que en nuestro caso, en este ejemplo de 2 dimensiones, pues va a ser una matriz y tiene que ser hermítico. Y recordad que para encontrar una matriz, para que sea hermítica, la traspuesta conjugada tiene que ser ella misma y podemos, por ejemplo, poner aquí un número real, o debíamos poner un número real, pongamos el 1 y pongamos, por ejemplo, el -1, y si aquí decidíamos poner un número el que sea, aquí tenemos que poner el conjugado de ese número. Así que pongamos 3i, por ejemplo. Pues entonces aquí tenemos que poner -3i. Dejadme poner aquí, en vez de 1 y -1, déjame poner 0 y 0, porque así sale mucho más sencillo los números. Es más que nada para no complicarlo con números y que se vea claramente el concepto. Y de hecho voy a poner en vez de 3, pues i y -i. Y así estos números van a quedar súper bonitos y nítidos a la hora de encontrar los valores propios y los vectores propios. Vale. Bueno, pues lo acabo de hacer con el programa que utilizo normalmente para hacer estas cosas y me sale que, de hecho, déjame ponerlo en rojo. Vale, lo que me sale es lo siguiente. Me sale el primer vector es 1 partido raíz de 2 menos i, 1. Y el otro vector propio es 1 partido raíz de 2 y 1. Y esto da como valor propio -1 y esto como valor propio 1. Vale, perfecto. Muy bien, vamos a inventarnos ahora un estado, a ver, uno sencillito. Vale, pongamos que nuestro estado es 1 partido raíz de 2 por el vector de base 1 menos i, el estado de base 2. Perfecto, vamos a calcular el valor esperado de la primera manera, de la manera en la que normalmente se calcula, que es haciendo el sándwich del operador con el vector. Entonces ponemos el vector dual, que será 1 partido raíz de 2. Se trata de poner estos números, pero haciendo el conjugado. El conjugado de este 1 que hay aquí se queda igual y el conjugado de menos i es i. Perfecto. Luego ponemos la matriz A, 0, i, menos i, 0. Y luego volvemos a poner el mismo vector, o sea, 1 menos i. Estos dos números multiplicados dan un medio y la multiplicación da 0 por 1, i por i es menos, o sea que 1 menos i, correcto, si no me he equivocado es esto, un medio, 1, i por i es menos 1, por tanto más 1, vale, pues da 1. Es decir, que ya está calculado. Según esta operación sándwich, por así decirlo, el valor esperado del observable A, si el sistema está descrito por este estado, es 1. Vale. Y ahora vamos a hacerlo de esta manera de aquí, abajo, no porque sea interesante a nivel computacional, porque no lo es, esto es un follón, pero para que veáis que lo que estamos haciendo en realidad es lo típico que haríamos en el colegio. La probabilidad de que ocurra algo por el valor de ese algo, más la probabilidad de que ocurra otra cosa o otro valor por ese otro valor. ¿Vale? Lo haremos una sola vez en la vida para comprobarlo. Perfecto, entonces lo que vamos a calcular primero son estas B's, que es, digamos, el cambio de base. Así que B1 va a ser la suma de C1, el A1, 1, más C, ahora la J vale 2, A, o sea, la K sigue siendo 1 porque esto viene gobernado por este índice que es 1 y la J en este caso será 2. Entonces vamos a ver qué es lo que vale esto. Esto de aquí será el vector A1 pero tumbado y 1 y el vector 1 es este de aquí arriba, 1, 0. Por lo tanto esto es 1 partido raíz de 2, este por este más este por este, así que da i. Perfecto. Y ahora vamos a este de aquí, que es, esto es exactamente lo mismo, pero ahora es 0, 1. Esto da 1 partido raíz de 2. Y luego teniendo en cuenta que esta C1 es 1 partido raíz de 2 y esta C2 es menos i partido raíz de 2, estoy mirando aquí
por 1 y aquí por menos i, ¿vale? Eso son lo que hemos llamado las Cs. Así que tendremos 1 partido raíz de 2 multiplicado por esto, que será 1 partido raíz de 2, y menos i partido raíz de 2, y este señor que es 1 partido raíz de 2. Por lo tanto, esto da i partido 2 menos i partido 2, o sea, 0. Muy bien. Y repitiendo la misma historia para el señor 2, que por cierto, si esto da 0, significa que hay una forma más fácil de hacerlo, y ya estoy viendo. Vale. Estoy viendo que estos dos señores son proporcionales. Vale, pero bueno, hago como si no lo hubiera visto. Vale, C1, pues 1 partido raíz de 2. Y aquí tenemos que poner en vez de A1, pues ahora estamos hablando del señor 2, por tanto será A2, 1. Aquí tenemos que poner menos i partido raíz de 2 y el producto escalar A2 con 2. ¿Y esto qué da? Pues 1 partido raíz de 2 menos i, 1. El señor 1 es 1, 0. Vamos ahora con este. 1 partido raíz de 2 menos i, 1. Y el señor 2 es 0, 1. Así que esto nos da menos i partido raíz de 2. Y esto nos da 0, 1, 1 partido raíz de 2. Así que tendremos 1 partido raíz de 2 multiplicado por esto, menos i partido raíz de 2, 1 partido raíz de 2. Y aquí tenemos la misma cosa, o sea que será menos 2 veces esa cosa, es decir, menos i. Perfecto. Ya veis que esto es un poco coñazo, o sea, es fácil, pero es un coñazo. Así que vemos que B1 es igual a 0, lo hemos calculado hace un momento, y que B2 es igual a menos i. Así que si sustituimos aquí, tendremos que el valor esperado de A, según esta fórmula de aquí abajo, será el módulo de 0 al cuadrado por A1 más el módulo de menos i al cuadrado por A2. Esto claramente es 0. El módulo de menos i es 1 al cuadrado 1 y A2 es esto de aquí. Y efectivamente da lo mismo que aquí. ¿Vale? Moraleja de todo esto, que no se os ocurra utilizar esto porque es un follón, simplemente utilizamos la definición más rápida, infinitamente más rápida, esta de aquí. Moraleja 2, lo que ya he dicho antes. Y recuerdo, el valor esperado cuántico es exactamente lo mismo que el valor esperado estadístico, solo que las probabilidades son cuánticas, de origen cuántico y no estadístico. Y recordad que todo esto es para llegar al principio de Heisenberg. Pues bien, ya nos queda poco. Vale. Cuando uno en su teoría puede calcular valores esperados, también puede calcular varianzas. ¿Y qué es una varianza? Bueno, pues en estadística una varianza es una medida, digamos, de lo disperso de una variable estadística. Por ejemplo, si tenemos un número aleatorio x que puede dar, por ejemplo, no sé, 1 o puede dar 2, por ejemplo, y en cada medida pues da 1 o 2. O sea que puede ser 1, 1, 1, luego un 2, luego un 1, 2, 2. O sea que en cada medida pues da o 1 o 2. Entonces la varianza, en este caso, pues no será 0, porque no es seguro que vaya a dar o 1 todo el rato o 2 todo el rato. Mientras que si una variable aleatoria siempre da 1, entonces deja de ser aleatoria y todo el rato va a dar 1 y entonces la varianza dará 0. O sea que la varianza mide lo disperso que puede ser el valor de la medida. Entonces una varianza igual a 0 significa que tenemos precisión al 100% en lo que va a dar. Esto lo quitamos. Y la definición de varianza de una variable aleatoria se define como el valor esperado del operador al cuadrado o de la magnitud o de la variable al cuadrado menos el valor esperado de esa magnitud pero al cuadrado, fuera. No es lo mismo estar dentro que fuera. Y se define desviación estándar a la raíz de la varianza. Y normalmente se le pone el símbolo sigma.
Por tanto, será simplemente esta raíz. Por tanto, si estamos hablando de mecánica cuántica, la definición es exactamente la misma, solo que el origen de la probabilidad, insisto, es cuántico y no estadístico. Así que, si estamos intentando medir un operador A, que tiene diferentes posibilidades y diferentes probabilidades, entonces la desviación estándar al medir el operador A, estando el sistema descrito por la función psi, se definirá como el valor esperado de ese operador al cuadrado dado por la función psi menos el valor esperado dado por la función psi al cuadrado raíz. Perfecto. Entonces, ya tenemos los ingredientes para formular el principio de indeterminación de Heisenberg. Pues bien, dice lo siguiente. Si tenemos dos observables o dos operadores, uno A y el otro B, por ejemplo, resulta que el producto ordinario de estas desviaciones estándar, porque esos son números, o sea, recordad que el valor esperado da un número, la resta de números da un número y la raíz de un número da un número, o sea que sigma es un número. Pues bien, este numerito por este numerito es mayor o igual que 1 partido 2i, el valor esperado de psi, pero justamente del conmutador del operador A con el operador B y cerrando el sándwich con el estado psi. Este es lo que dice el teorema. Entonces, os pongo el link para que veáis la demostración y ahora os voy a decir un par de sutilezas importantes. Aquí tenéis el vídeo para que veáis la demostración de cómo va. Es el capítulo 36 del curso de mecánica cuántica que tengo aquí en mi canal. ¿Vale? Esto es para los interesados en ver cómo se demuestra y además al principio también pues hago un poquito de descripción de lo básico, es decir, empiezo absolutamente desde cero, así que si tenéis más interés o lo que yo he explicado en este vídeo no queda del todo claro o he ido demasiado rápido, etcétera, 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 pues os sugiero que os veáis con calma este vídeo para entenderlo. Pues bien, este principio, digamos, normalmente se da, digamos, en la carrera y también en los libros de textos, pues de una manera bastante, no sé si llamarla ligera, y casi nunca se entra en una sutileza que tiene este teorema y que a veces da lugar a contradicciones. Entonces, para acabar este vídeo lo que vamos a hacer es hacer, digamos, primero un ejemplo de uso de este teorema. Y sí, he dicho bien, es un teorema, no es un principio. Aunque es guay decir que es un principio, pero es un teorema que se deduce de las reglas o de los postulados de la mecánica cuántica. Desconozco el por qué se le llamó principio y no teorema, pero bueno. Bueno, pues haremos un ejemplo y luego os voy a hablar de una sutileza que hace que en diferentes circunstancias aparezca una aparente contradicción. Y precisamente por eso elegí este circulito con la pelota como ejemplo, porque precisamente la contradicción aparece en este ejemplo. Es decir, que si me hicierais caso con todo, entendierais todo lo de principio de Heisenberg y decidierais aplicarlo a la pelota, el ejemplo este que he hecho en estos vídeos, resulta que encontraréis una contradicción. Y esto es una sutileza importante que tengo que aclarar. Vale, pero vamos a empezar primero por un ejemplo para entender un poco de qué va el asunto. Bueno, un preejemplo típico es que si estamos hablando, por ejemplo, del espacio de Hilbert, de las funciones de cuadrado integrable en la recta real, es decir, considerar el eje real X y una pelota que puede estar en algún sitio del infinito eje X. Bueno, pues todas las funciones que sean de cuadrado integrable son las funciones, el conjunto de esas funciones y las reglas con las que se suman, multiplican, etcétera, etcétera. Eso sería el espacio de Hilbert. Pues bien, si considero el operador posición y el operador momento, este teorema lo que nos dice es que si el sistema está descrito por una función de onda psi, la incertidumbre en la x multiplicado por la incertidumbre en la p, recordad que
tiene sentido hablar que sigma es una incertidumbre en el sentido de que si sigma x, por ejemplo, fuera 0, querría decir que no hay incertidumbre, lo cual estadísticamente es apropiado decir, porque si sigma es 0 significa que la varianza de x es 0 y significa que hay una precisión absoluta porque esta variable x va a dar, no sé, me lo invento, 7. Es decir, que está absolutamente precisado o digamos la medida de la posición es exacta, 7, por ejemplo, ¿no? Para que tengamos una precisión infinita en la medida, es necesario que la sigma asociada a ese operador y el estado psi pues dé 0. Por eso también se le llama imprecisión o incertidumbre a estas sigmas. Pues bien, el producto de la imprecisión al medir x por la imprecisión al medir p en un estado psi tiene que ser mayor o igual que 1 partido 2i por el producto escalar psi, pero claro, del conmutador de A a B. En este caso hemos elegido x y p, por lo tanto ponemos x y p, y nosotros ya sabemos, nos lo dijo Dirac, que el conmutador este da i h barra. Como es un número, sale fuera del sándwich o del producto escalar, nos queda psi con psi, y como toda función de onda tiene que estar normalizada, y esto va a dar 1, este i se cancela con este i y nos da el mítico h barra medios. Hay gente que a esto le gusta llamarlo pues incremento de x y a esto incremento de y. Podemos llamarlo como queráis, pero no perdáis de vista que en realidad nos estamos refiriendo a la desviación estándar definida de esta manera, para ser completamente precisos. Porque hay veces que uno pone esto y dice, bueno, pero ¿esto qué es? ¿No? Pues esto es. Por tanto, el principio de incertidumbre estándar típico que vemos en las películas, pues es este. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Bueno, pues que si esto tiene que cumplirse y sabemos la posición de una partícula, por ejemplo 7, si sabemos con precisión esta posición, significa que en este caso sigma de x va a ser 0. Por lo tanto, si lo sustituimos aquí, nos dará 0 por algo que tiene que ser mayor o igual que este numerito. Entonces imaginad que pongo aquí 8. 8 por 0 da 0 y 0 no es mayor que h barra medios. Y si pongo 100, 40.000 o menos lo que queráis, bueno, no, menos no porque es una raíz. Pero bueno, ponga el número que ponga, multiplícalo por 0, va a dar 0 y por tanto va a dar una contradicción. Entonces la única manera de solventar eso es poner que esto es infinito, de manera que 0 por infinito es una indeterminación y que podría dar una constante. Estoy, digámoslo, diciéndolo así un poco a salto de mata, pero si queréis, en vez de tener una precisión infinita en x, imaginad que tenéis una precisión de 0.00001 metros. O sea que la región en donde está localizada una partícula fuera esto. Bueno, pues si aquí ponemos ese número tan pequeño, entonces aquí tenemos que poner un número muy grande, de forma que multiplicar este número por este de mayor o igual que h barra medios, y eso, al ser muy grande este número, nos indica que la imprecisión en el momento pues es muy grande. ¿Vale? Bueno, pero me imagino que todo esto ya lo sabéis. Vamos a hacer un ejemplo más concreto. Estamos aún en este mismo espacio de Hilbert y vamos a recurrir a la función de onda que nos inventamos hace unos cuantos capítulos, simplemente por poner un ejemplo. Sí, esto fue en el capítulo 23. Allá por el minuto 56 me inventé una función de onda para poner un ejemplo. Pues voy a poner esa misma y voy a poner el caso de que A sea igual a 1, o sea que esto al final nos dará... Vale, esto insisto que fue en el capítulo 23, minuto 50 o 50 y algo, 56 más o menos, que me inventé una función y la normalicé. Entonces, había una A por ahí, pero la he hecho igual a 1. O sea, lo importante es que esta función que me acabo de inventar es una función válida porque está normalizada. Vale. Entonces, esto es un ejemplo de un sistema cuántico, una partícula, que está descrito por esta función de onda. Vamos otra vez a ver el operador X y el operador P. Por lo tanto, yo me podía preguntar cuánto vale sigma X para este estado, digamos, ¿no? Porque el teorema nos dice que esa imprecisión
va a ser mayor o igual que h barra medios. Pero hay muchos posibles valores y dependerá de qué función esté descrita el sistema, pues esto igual vale justamente h barra medios o 7 veces h barra medios o 40.000 veces h barra medios. Dependiendo de la función, esto vale un número u otro. Entonces, para este caso, ¿cuánto vale? Vale, pues lo único que tenemos que hacer es calcular el valor esperado de x al cuadrado, básicamente es esto, y eso es la integral entre menos infinito e infinito de esta función conjugada, como es real se queda exactamente igual, multiplicado por el operador x cuadrado, que ya sabéis que en la representación de posiciones es simplemente una variable ordinaria, por la función sin conjugar, o sea, ella misma. Y esto de aquí, si pasamos estos señores multiplicándose y afuera, pues nos queda simplemente la raíz ordinaria, porque raíz cuarta por raíz cuarta es raíz, y nos queda esta integral. La integral x cuadrado y la multiplicación de estas dos exponenciales nos da esto. Entonces esta integral parece muy difícil, pero se puede hacer integrando por partes y tal, pero os voy a dar el resultado para no hacer eterno este vídeo. Vale, pues da, aparte de esta constante de aquí, vale, pues esto da raíz de 2pi partido 8. Por lo tanto, esto será, veamos, 4pi partido pi. Esto se va, por tanto, esto es 2. 2 entre 8, un cuarto. Muy bien. Por lo tanto, da un cuarto. Si queréis saber cómo hacer esta integral, pues en mi canal buscad un vídeo que se llama Integrales Gaussianas y ahí hablo de... Ah, mira, en este mismo... Es verdad, en esta misma lista de reproducción del curso de teoría cuántica de campos hay un capítulo en el que hablo de integrales gaussianas y ahí os digo trucos para calcular esto. Vale, en cualquier caso esto vale un cuarto. Y luego deberíamos calcular el valor esperado del operador x estando el sistema descrito por esta función. Lo que pasa es que por simetría el valor esperado tiene que ser 0 porque esta función, si la representáramos, está centrada en el 0 y el valor promedio de x en estas circunstancias va a dar 0. Si no os lo creéis, pues simplemente con que hagáis la integral. Bueno, mira, incluso aquí ya se puede ver. Nos daría esta integral. Ah, mira, sí, lo podemos argumentar fácilmente. La integral que tendríamos que calcular para el señor promedio de x sería esta. Esto, como es una función par y esto es una función impar, como se está multiplicando, entonces tenemos en general una función impar o globalmente. Y la integral entre menos no sé qué y más el mismo no sé qué de una función impar da 0. Perfecto. Por lo tanto, sigma x para esta función, insisto, pues nos va a dar un cuarto menos 0 raíz y esto da pues un medio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la partícula se encuentra en promedio en el 0, pero puede variar un poco, que es más o menos medio metro para aquí, medio metro para allá. Dicho así en plan muy rápido, muy tonto, ¿vale? Así que planteo como ejercicio que calculéis para esta función de onda lo que falta, que es sigma p. Y es interesante porque cuando hayáis calculado, bueno, sigma x ya la he calculado, cuando hayáis calculado sigma p, multiplicadlo y mirad a ver si eso es mayor o no que h barra medios. Perfecto, pues nada, voy a borrar esto y os voy a hablar de la sutileza importantísima que hay con el principio o teorema de Heisenberg y con esto ya doy por zanjado el vídeo. Mientras estaba borrando, estaba pensando que voy a cambiar de planes. Creo que va a ser muchísimo más divertido. Porque lo que iba a hacer ahora es explicaros esa sutileza. Pero creo que es mucho mejor que la experimentéis vosotros en forma de un pequeño ejercicio, que es muy fácil de hacer, y ahí veréis una aparente contradicción. Así que voy a transformar esa sutileza en un ejercicio. Vale, volvemos a nuestra pelota de los últimos capítulos de masa m, moviéndose en un aro sin fricción, sin gravedad de radio r.
Todas las ecuaciones que hemos planteado en todo momento en estos vídeos siguen siendo válidas, el mismo hamiltoniano, todo exactamente igual, todo. Y recordad que habíamos hablado del operador LZ y habíamos visto que era autoadjunto. Perfecto. Y por lo tanto, que tenía vectores propios, con valores propios, si os acordáis, NH barra, etc. Luego, por otro lado, habíamos hablado, no sé si habíamos hablado o no, pero en cierta manera, indirectamente, hemos hablado de que también existe el operador ángulo, que es la traducción a este mundo angular de lo que sería el operador posición. De manera que este operador, actuando sobre los kets que nos indican dónde está la partícula, pues da el valor propio correspondiente, que sería el valor del ángulo donde está la partícula, por el ket angular, digámoslo así. Pues bien, la primera pregunta que os hago ¿es este operador hermítico? La segunda pregunta que os hago es, considerar el sistema descrito por esta función de onda correspondiente al estado 1, y recordad que este estado es el mismo que ya describimos, que son los estados propios de LZ. Por lo tanto, esto querría decir que el momento angular es una vez h barra, o sea, h barra. Vale, pues estando el sistema descrito por este estado, os pido que calculéis sigma de LZ y sigma del operador θ. ¿Vale? Voy a poner aquí el gorrito para que quede claro que estoy hablando de operadores, es decir, que estoy hablando de esto. Es decir, utilicemos esta fórmula, solo que psi, que sea un estado muy sencillito, el 1, para que veáis que los cálculos van a ser muy rápidos, ¿vale? Y entonces, una vez hayáis calculado esto, os hago la pregunta, ¿se cumple el teorema o principio de Heisenberg? Es decir, esto multiplicado por esto es mayor que eso de ahí arriba, 1 partido 2i, psi, y claro, en este caso A es LZ y el operador B es decir, estoy aplicando el principio de Heisenberg, pero en el caso concreto de que estos sean los operadores y, por supuesto, que este sea el estado psi en el que está el sistema. Por cierto, estas barras significan valor absoluto y no sé por qué he puesto aquí el cuadrado, perdón. Entonces, supongo que ya os imagináis que si os hago esta pregunta es porque probablemente haya algún problema. Y aquí es donde viene la pregunta más importante. Si aparentemente el teorema de Heisenberg, por lo que sea, aparentemente no se cumpliera, entonces la pregunta es, ¿qué crees que está pasando en esta situación? ¿Cuál es tu teoría? Es muy bueno que hagáis primero el ejercicio 1 para coger un poco de soltura, ese que os he dicho hace unos minutos. Después intentéis el ejercicio 2, que veréis que matemáticamente es muy sencillo, no lleva más de, no sé, de unos minutos. Lo interesante de este problema no es tanto por la complicación matemática, sino por el trasfondo que hay. Y os prometo que la lección que sacaremos de este ejercicio es muy profunda y muy interesante. Pues ya está, esto es básicamente lo que os quería contar en este capítulo. Y estaba pensando que de cara a hacer este ejercicio podéis hacerlo como habitualmente hacéis, que es enviar un PDF, y por supuesto lo colgaremos en el formulario de Krull, que por cierto últimamente ya veis que el formulario de Krull está un poquito abandonado y es porque Krull está ocupado con otras cosas y entonces poco a poco lo vamos haciendo, o sea que no os preocupéis que de una forma u otra seguiremos haciéndolo, o sea que no hay problema, pero de todas formas todos los problemas que me vais enviando los tenemos bien guardados y los iremos subiendo a medida que el formulario esté actualizado. Pues nada, mucho ánimo con estos ejercicios, aquí me despido, gracias por ver el vídeo y hasta el siguiente.